Hebreos capítulo 11, verso número 6. Hebreos capítulo 11, verso número 6. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, oh Dios de gloria, clamamos, pedimos, Señor, tu dirección, Padre bueno. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga en esta hora a ministrar tu palabra. Unge mis labios con aceite fresco. Te ruego, Espíritu Santo, que ministres el corazón de tu pueblo. Que a cada uno de tus hijos que está escuchando la palabra en esta hora, Señor, que puedas ministrarles, Señor, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Desde esta casa, desde este lugar, Señor, hacia las naciones de la tierra, Señor, damos un mensaje conforme, Señor, a lo que tu Espíritu Santo, Señor, nos da en esta tarde para todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, de tu pueblo. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor ahí a donde usted se encuentre. Dele la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermanos, acerca de la fe del último tiempo. Es muy importante que nosotros, hermanos, podamos fortalecer nuestra fe en Dios en este último tiempo. Nosotros vemos, hermano, dentro de la Biblia que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Nosotros necesitamos creer. Nosotros necesitamos tener fe en nuestro Dios, tener fe en su palabra, para que nosotros, hermano, podamos fortalecernos en el Señor. Si nosotros no tenemos fe, el enemigo nos va a derribar. El enemigo nos va a separar, hermano, de nuestro Dios si nosotros no tenemos esa fe. Nosotros sabemos que en el último tiempo nuestra fe, hermano, será probada. La fe de la iglesia en el último tiempo será probada, y sabemos que ya estamos en ese tiempo. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe, hermano, en este último tiempo está siendo probada. Mire, yo quiero que vaya conmigo allá a la primera carta del apóstol Pedro, y que podamos leer, hermanos amados, en el capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso número 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 al verso 9. Dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La Biblia dice, hermano, que nosotros vamos a ser afligidos en diversas pruebas, dice la palabra. Viene un momento donde dice la Escritura que, hermano, nuestra fe será sometida a prueba. En el último tiempo nuestra fe será sometida a prueba. Y esta fe, dice la palabra, hermano amado, que es la fe que nos va a dar la salvación en el último tiempo. Nosotros tenemos, hermano, que entender que nuestra fe se tiene que fortalecer en el último tiempo. Sabemos que lo que el enemigo quiere es que nuestra fe se debilite. Sabemos que detrás de todo este problema, hermano, de este virus que hay sobre las naciones, también el enemigo está detrás de todo esto. Porque está buscando la forma de que nosotros, hermano, nos debilitemos en nuestra fe. ¿Se imagina a una iglesia que de momento no puede, hermano, congregarse? ¿Se imagina a la iglesia, hermano, que está siendo separada del Señor? Una iglesia que de momento, hermano, está dejando de recibir palabra. Nosotros vemos que este último tiempo la iglesia será probada, hermano, en su fe. En el tiempo final habrá, hermano, angustia, habrá aflicción, habrá prueba, donde la Biblia dice, hermano, que nosotros vamos a ser sometidos, hermano, a esa prueba dentro de nuestra fe. Pero la Biblia también nos está diciendo, dice la palabra, hermano, en el verso número 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces va a llegar el tiempo donde, hermano, aquellos que resistieron, aquellos que, hermano, permanecieron en la fe a la palabra, aquellos van a alcanzar la salvación. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces quiere decir que no todos, hermano, van a perseverar. Hay muchos que van a ser engañados. La Biblia dice que en el último tiempo muchos de los escogidos, hermanos, serían engañados. Nosotros tenemos que tener esa fe, hermanos amados, fortalecida. En el tiempo final nuestra fe tiene que ser más fuerte que todavía que aquellos tiempos en los cuales nosotros, hermanos, creímos en la palabra del Señor. El avivamiento del último tiempo tiene que ser un avivamiento más glorioso que el avivamiento que usted llegó a tener, hermano, en aquellos años donde conoció al Señor. Ahora nosotros, hermano, tenemos que estar fortalecidos dentro de nuestra fe. El propósito entonces del enemigo es que la iglesia deje de creer en Dios, para poder enfriar el amor, hermano, por nuestro Dios. Vayamos a Mateo. Allá en Mateo capítulo 24, cuando nosotros vemos algunas de las señales de los principios de dolores, aquellas señales que marcan el tiempo, hermano, del arrebatamiento de la iglesia, a donde nuestro Señor Jesús se manifiesta en su parucía, dice la Biblia allá en Mateo 24, verso número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, oiga esto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿de qué amor nos está hablando la palabra? El amor del cual nos está hablando la palabra es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de nuestro Dios. Esto quiere decir que muchos se volverán, hermano, tibios. Que muchos, hermano, se volverán atrás. Perderán, hermano, el avivamiento, la fe que ellos tenían por el Señor. Y dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar, dice la Escritura. Quiere decir entonces que, hermano,
la iglesia, alguna parte, porque no toda la iglesia, sabemos nosotros que alguna parte, hermano, se volverán tibios. Recordemos lo que, hermano, vemos en la palabra allá en Apocalipsis capítulo 3, hermano, verso 16, cuando nuestro Señor Jesús está mandando el mensaje a las 7 iglesias, hermano, envía un mensaje a la iglesia de la Odisea. Allá en Apocalipsis capítulo 3 dice la Biblia del verso número 15 y verso 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de la Odisea? Se volvió una iglesia tibia, hermano. Y esto es lo que la palabra del Señor proféticamente nos habla, hermano, en Mateo 24, verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor hacia nuestro Dios, ese amor ferviente que la iglesia tenía hacia nuestro Dios, ese amor, hermano, que tenía hacia la presencia del Señor, dice la Biblia, que se va a enfriar. Entonces, esto quiere decir que la iglesia se vuelve tibia. Una iglesia que está perdiendo el amor por la presencia del Señor. Qué difícil es, hermano amado, este último tiempo. Por eso, esta es la preocupación de todos nosotros los ministros hoy en día, hermano. Yo sé que cada ministro se está preocupando por sus ovejas y está buscando la forma de darle alimento. Y la mayoría, hermanos, se está esforzando, que por redes sociales se está predicando la palabra, les está dando un mensaje para fortalecer a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia está siendo indiferente, hermano. La iglesia está siendo indiferente a la presencia del Señor. Cada uno de aquellos congregantes de esas iglesias, hermano, no están recibiendo el mensaje. Sabemos cada uno de nosotros que en este tiempo, hermanos amados, la iglesia está dejando de escuchar la palabra de Dios. Hay tanta información ahorita, hermano amado, que tanto buena como mala se está dando en el internet. Por eso cada uno de nosotros tenemos que escuchar el mensaje, hermano, de nuestro pastor, de nuestro apóstol. Tenemos que escuchar el mensaje, hermano amado. No andar mirando en cada uno de aquellos muros de internet para poder ver, hermano, un mensaje de tal iglesia, otro mensaje de tal iglesia. No. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces cada ministro en este tiempo, ahora, hermano amado, está preocupado. Porque estamos nosotros en el tiempo final y nuestra fe está siendo probada en este tiempo. Si la iglesia no mantiene el amor ferviente hacia nuestro Dios y se convierte en una iglesia tibia, como la iglesia de la Odisea, lo van a vomitar. ¿Qué significa eso? Que no será arrebatado. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, mantener el fuego del Espíritu dentro de nosotros, que la presencia del Dios Todopoderoso cada día esté en aumento, que nuestra fe aumente, que nuestra fe, hermanos, se fortalezca en el Señor. Si sabemos que estamos en el último tiempo, tenemos que amar más la presencia del Dios Todopoderoso. Dele fuerte las palmas al Señor, hermano amado, en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros se tiene que fortalecer en este tiempo para que podamos, hermano, llegar a ese tiempo final. Si nosotros entonces volvemos ahora a Hebreos capítulo 11, donde, hermano amado, tenemos nuestro pasaje de la enseñanza. Hebreos capítulo 11, verso 6. La Biblia entonces nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay. Es decir, es necesario que tenga fe en Dios y que es galardonador de los que le buscan. Traerá al Señor la recompensa, hermano amado, para aquellos que tengan fe. Si nosotros no mantenemos la fe hasta el tiempo final, nosotros no vamos a poder recibir la recompensa de la vida eterna. No podríamos llegar, hermano amado, al final de la meta. Seríamos nosotros apartados del Señor. Pero si nosotros, hermano, mantenemos esta fe, nosotros vamos a poder alcanzar la salvación y la vida eterna que el Señor nos ha ofrecido. Y así vamos a poder agradar al Señor, es decir, vamos a ser aceptados por nuestro Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe? ¿Cuál es la forma en la Biblia que nos muestra cómo podemos fortalecer nuestra fe? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, en el verso número 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga esto, ¿cómo va a llegar la fe a nosotros? Dice la Biblia que por el oír la palabra de nuestro Dios. Todos aquellos que escuchen la palabra de nuestro Dios se van a fortalecer en su fe. Por eso es importante que nosotros, hermano, en este último tiempo donde está siendo probada nuestra fe, que pongamos mucha atención a la palabra. La palabra es la que nos va a ministrar la fe. Nosotros como iglesia necesitamos oír la voz de Dios. Que la palabra del Dios vivo, del Dios poderoso, hermano, de nuestro Salvador, pueda estar siendo ministrada a nuestro espíritu. Porque cuando nosotros empezamos a oír, hermano, la voz del Señor, nuestro espíritu se empieza a fortalecer. Empezamos a creer, hermano amado, a lo que está escrito, a cada una de esas promesas que el Señor nos ha dado. Y esa fe es la que nos va a permitir a nosotros resistir hasta este último tiempo, hermano amado, que nosotros estamos pasando de prueba. Una iglesia que escucha palabra es una iglesia que se fortalece en su fe. Una iglesia que tiene sana doctrina de la palabra es una iglesia, hermano, que va a poder llegar hasta el final. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra, verso número 18, Romanos 10, verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermano, en este último tiempo, nadie tiene excusa de que no hay palabra de Dios. Yo veo, hermano, que en las redes sociales ahorita están, hermano, saturadas de palabra. Hay mucha palabra. Dios está hablando por medio de sus siervos. Así como sabemos que hay falsos ministros, reconozco que hay ministros verdaderos. Ministros que están, hermano, preocupados por la iglesia y predicando la sana doctrina de la palabra. Y hermano, la palabra está llegando sobre todas las naciones. Pero mire, las naciones no quieren oír, hermano, la voz del Señor. No quieren escuchar la palabra de nuestro Dios. Es difícil el poder, hermano amado, ser ministrados si nosotros no oímos la palabra del Señor. Entonces, esto va a ser para aquellos que verdaderamente anhelen, quieran, hermano amado, recibir de parte de Dios esa administración para el último tiempo. Los que quieran escuchar la palabra, porque dice la Biblia, hermano amado, que hay muchos
de los cuales vemos que dice la Escritura que ellos, hermano, no oyen la palabra del Señor, aun cuando la palabra ha salido hasta los confines de la tierra. Dice el verso número 19: también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Dios Todopoderoso está con sus brazos extendidos sobre su pueblo, hermano. Y su pueblo de momento no quiere escuchar su voz. De momento no quiere oír, hermano, la palabra que Él está enviando sobre las naciones de la tierra. Por eso nosotros, si queremos llegar al tiempo final y queremos alcanzar esa salvación, nosotros necesitamos, hermano, la fe. A través de oír la palabra del Señor se va a fortalecer nuestra fe y se va a estar ministrando dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma y dentro de nuestro cuerpo el poder de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Mientras más escuchemos la voz de Dios, nuestra fe se va a fortalecer y vamos a amar a Dios y vamos a obedecer la palabra de nuestro Dios. Si tú tienes fe, amas a Dios. Si tú tienes fe, hermano, obedeces a nuestro Dios. Pero aquel que está perdiendo la fe deja de amar a Dios, se enfría en el amor hacia Dios, deja de desobedecer a Dios, ya no escucha su voz, ya no obedece, hermano, a la palabra. Aquel que está perdiendo la fe ya no le cree a Dios. Y esto es lo que de momento vemos, hermano, que está pasando. Tengamos mucho cuidado. Hay gente, hermano, cristiana que está renegando de Dios y que dice: ¿a dónde está Dios? ¿Y por qué Dios está mandando este castigo? ¿Y por qué Dios permite todo esto? Renegando de Dios. Si el Dios, hermano, que tenemos es un Dios de amor y que en misericordia nos está hablando para, hermano, llamar nuestra atención. ¿Sabe que Dios siempre ha querido que nosotros escuchemos su palabra? Pero nosotros estamos tan ocupados en nuestros trabajos. Y hermano amado, no queremos saber de Dios. Por eso ahorita les están, hermano, ya prohibiendo ir a los trabajos. Mucha gente decía: es que no tengo tiempo y es que tengo que ir de viaje y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Bueno, ya te prohibieron los viajes. Ya no puedes viajar. Ya no puedes salir de momento. Hermano, mucha gente que estaba apasionada ahí por, hermano, el fútbol y que no buscaban a Dios, y allá los tenía ese ídolo, ahí los tenía encerrados, encadenados, y hermano, ese era su Dios. Ahora ya se los quitaron. Y hermano amado, en este tiempo Dios nos está hablando, porque fue necesario que de esta forma Dios, hermano, llamara nuestra atención para que nosotros le buscáramos. Pero hay mucha gente que en vez de decirle a Dios: Señor, perdóname, ten misericordia, le están reprochando al Señor por todo lo que está sucediendo, como si Dios tuviera la culpa. Todo es consecuencia del pecado del hombre, de la humanidad. Y hermano, nosotros tenemos en este tiempo que obedecer a la palabra. Tenemos que amar al Señor, volvernos al Señor. Si habíamos estado lejos, tenemos que volvernos al Señor. La fe viene a ser un escudo que nos va a proteger de todos los ataques del enemigo. Mire, vaya por favor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice la palabra allá en el verso 16. Efesios 6, verso 16. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oiga eso. Dice la Biblia que la fe viene a ser un escudo. Si yo ya me fortalecí en mi fe, ahora, hermano, todo lo que venga no me va a dañar. Porque la fe viene a ser un escudo que me va a proteger. Un escudo que va a rechazar, hermano, toda obra de maldad. La fe viene a ser, hermano, un escudo que nos protege de todos los ataques del enemigo. Pero si nosotros no tenemos fe, nosotros no podemos luchar contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder rechazar el ataque del enemigo, hermano. Por eso es importante la fe. La iglesia necesita tener fe, hermano. Esa fe que nos va a ayudar en el tiempo final, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el hombre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esa es nuestra batalla. Y la fe, dice la Biblia, que viene a ser, hermano, un escudo. Por eso la palabra dice: tomen el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Si yo no tengo fe, yo no voy a poder, hermano, enfrentarme contra esos principados que en este tiempo se están levantando, hermano amado, en el mundo entero. No voy a poder, hermano, pelear contra esas potestades. No voy a poder pelear contra los gobernadores de las tinieblas. No voy a poder, hermano, pelear contra las huestes espirituales de maldad si yo no tengo el escudo de la fe, si yo no estoy protegido con la fe. Por eso la iglesia necesita, hermano, la fe para poder levantarse, para poder pelear, para poder seguir, hermano, en la batalla. Si nosotros no tenemos fe, nosotros vamos a ser derrotados. Pero si nosotros tenemos fe, esa fe en Jesucristo es la que nos libra, la que nos protege, es la que nos guarda, es la que nos defiende contra, hermano, toda potestad del enemigo. Todo espíritu de demonio será derrotado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dele más fuerte las palmas al Señor. La iglesia necesita la fe. La fe es la única forma que nosotros tenemos para defendernos y vencer a esos espíritus demoníacos. Hermano amado, una fe en nuestro Señor Jesús. Volvamos a Hebreos capítulo 11. Porque en Hebreos capítulo 11 nosotros encontramos a los hombres de fe que la Biblia describe. Y Hebreos, hermano amado, dice en el verso número 32, Hebreos 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Oiga, hermano, dice la Biblia que por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se hicieron fuertes en batalla
y por la fe pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Estos grandes hombres de Dios, conocidos como los hombres de fe, hay muchos hermanos, está Abraham, está Moisés y hay muchos hermanos, Noé, de los cuales habla la Biblia, pero de momento la palabra está mostrando a estos guerreros en estos versos. Estos hombres guerreros que se levantaron, dice la Biblia, y que por la fe conquistaron reinos. Que por la fe, dice la palabra, hermano, que taparon bocas de leones. Y que por la fe, dice la Escritura, que apagaron fuegos impetuosos. Lo que, hermano, la palabra del Señor nos estaba mostrando allá en Efesios, en ese pasaje, que la fe es un escudo con el cual podemos apagar, hermano, los dardos de fuego del maligno. Estos hombres entendieron que, hermano, para qué servía la fe. Y ellos usaron la fe aún en el momento de debilidad, aún en el momento donde ya no había fuerzas, aún en el momento donde ellos, hermano, ya no tenían la fuerza para poder pelear. Ellos, por medio de la fe, hermano amado, dice la Escritura, que ellos se hicieron fuertes en la batalla. Y esto es glorioso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se acaban las fuerzas físicas, las fuerzas de hombre, Dios comienza a actuar en nosotros a través de la fe. La fe es la que nos va a levantar. Yo sé que muchas veces te has sentido decaído, muchas de las veces te sientes desanimado, muchas de las veces sientes que ya no puedes avanzar. Hermano, es ahí cuando tenemos que usar la fe. Es ahí cuando comienza Dios a actuar dentro de nosotros. Pero tenemos que creer, porque estamos llegando a un límite a donde nosotros podríamos ser destruidos por el enemigo. Si nosotros nos debilitamos, hermano, si nosotros ya no tenemos fuerzas, estamos expuestos a que el enemigo nos destruya. Pero en ese momento es a donde la fe tiene que actuar, a donde la fe, hermano, tiene que levantarnos, tiene que fortalecernos, a donde la fe tiene que hacer que el ejército de Dios, hermano, siga peleando la batalla. Sabemos que, hermano, la Biblia menciona que hay una batalla de la fe en la cual nosotros nos encontramos y seguimos peleando hasta el día, hermano, donde nosotros recibamos la salvación de nuestra alma, a donde recibamos la corona de justicia que nos dará el Señor. Nosotros tenemos que seguir adelante, no podemos desanimarnos, hermano. Si alguien se está desanimando, necesita ser ministrado, hermano, a través de la fe, para que vuelva a levantarse. Es Dios quien lo va a levantar. Veamos Joel capítulo 3. Allá en Joel capítulo 3. Y cuando lo tenga, diga un gloria a Dios. Joel capítulo 3. Amén. Dice la palabra, hermanos amados, en el verso número 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes y acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, dice la Biblia, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hermano, ¿cómo el débil va a decir que es fuerte cuando de momento ya, hermano, no tiene fortaleza en su cuerpo? ¿Cómo es de que va a declarar que fuerte es cuando es el momento donde está siendo destruido? Porque es ahí a donde actúa la fe, donde, hermano, a través de la palabra profética nos está diciendo la Biblia que, hermano, si alguien está débil, tiene que estar declarando que fuerte es, porque la fe le está permitiendo que se vuelva a levantar, que vuelva, hermano, a ser ese ejército de Dios, un ejército que está siendo convocado, hermano, en el mundo entero por nuestro Dios.
Por eso dice la Biblia, proclamen esto entre las naciones. Y la palabra proclamar tiene que ver con predicar, tiene que ver con anunciar. Prediquen en las naciones. ¿Cuál es la predicación que tenemos que dar, hermano, sobre las naciones? La Biblia dice que tenemos que proclamar guerra. ¿De qué guerra está hablando? De una guerra que nosotros tenemos contra el enemigo. El enemigo, que el Señor lo reprenda, se ha levantado para debilitar a la iglesia del Señor. Pero cuando la iglesia del Señor, hermano amado, está ahí sin fuerzas, la iglesia empieza a creer a cada una de las promesas que está dentro de la palabra. A esas promesas que nosotros vemos, hermano, a través del profeta Joel, donde dice la Biblia que el débil diga, fuerte soy. La iglesia de Cristo se tiene que levantar, hermano, con esa autoridad. Dice la Escritura, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes. Cuando la fe se pierde, hermano, y se debilita, viene un sueño espiritual. Por eso dice la Biblia, despierten a los valientes, porque la fe trae un despertar, hermano, sobre la iglesia del Señor. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. La fe viene a convocar a un ejército, hermano, en el último tiempo para pelear contra el enemigo. Mire, nosotros como iglesia no podemos, hermano, de verdad, detenernos. Nosotros, hermano, tal vez nos están encerrando en nuestros hogares. Pero ahí tenemos que creer a Dios, tenemos que creerle a la palabra. Ahí tenemos que estar, hermano amado, levantándonos con autoridad sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, hermano, sobre la iglesia. Tenemos que levantarnos con ese poder y seguir orando, seguir clamando, seguir buscando al Señor, seguir adorando al Señor. Porque, hermano, nosotros si dejamos de hacer esto, nosotros vamos a debilitarnos y el enemigo nos va a destruir. Vamos a ser presa fácil en los últimos tiempos si nosotros no fortalecemos nuestra fe. Pero el enemigo está equivocado si piensa que nosotros, hermano, vamos a dejar de buscar a Dios. Es cuanto más vamos a buscar al Señor, es cuanto más la iglesia se tiene que fortalecer, se tiene que levantar, hermano, ahí en su casa, levantar un altar a Dios, ahí en su hogar, hermano, orar, ahí en su hogar, alabar al Señor, ahí en su hogar, hermano amado, estar recibiendo la palabra del Señor y fortalecerse en la fe que el Señor tiene para nosotros, para levantar a ese ejército. Y mientras la iglesia está siendo convocada en las naciones, hermano, se está formando un ejército. Y cuando sea el tiempo donde el Señor diga, ahora sí, levántense toda la iglesia en un grande avivamiento, en este tiempo final se va a levantar para taparle la boca a los leones, para destruir a esos ejércitos que se levantaron en contra de la iglesia. Este es el tiempo de Dios, iglesia amada, para que te fortalezcas en el Señor, para que recibas las promesas que el Señor te ha dado. Dice la palabra del Señor, verso número 11, juntad y venid naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14. Dice la Biblia, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Oiga esto, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Este es el tiempo donde la iglesia se va a definir, hermano. La iglesia de Cristo se va a definir en este último tiempo. Aquella iglesia que va a ser arrebatada se va a definir. Un tiempo donde sabemos que ya la venida del Señor está, hermano, a las puertas y el Señor se acerca cada día más por nosotros. Pero dice la Biblia que nosotros, hermano, vamos a ser definidos en el valle de la decisión, en el día cercano de Jehová, dice la palabra. Ahí es
a donde todos aquellos que verdaderamente le creen al Señor y le creen a su palabra, hermano amado, se van a fortalecer, se van a levantar como un ejército y van a salir a pelear, hermano amado. Pero aquel que de momento quedó debilitado, aquel que no le creyó a la palabra, hermano, y decidió retroceder, decidió apartarse, entonces aquel, hermano amado, se va a quedar. Pero aquellos que tuvieron fe y le creyeron a la palabra, hermanos, se van a levantar para poder alcanzar la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Termino con este pasaje de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Dice la Biblia, verso número 35. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Oiga esto: el justo vivirá por fe. Y si, más dice la Biblia, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el valle de la decisión se va a ver quién tiene fe y quién no tiene fe. Los que, hermano, tienen fe, dice la Biblia, que van a vivir por esa fe. Pero los que no tienen fe van a retroceder. Y dice la palabra: no agradarán a mi alma. Y los que tienen fe, dice la palabra, hermano, que son los que van a preservar su alma, los que van a llegar hasta el tiempo final. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Quiero que oremos y que nosotros podamos orar a nuestro Dios para que Él nos fortalezca en este tiempo que de momento, hermano, muchos no se pueden congregar. Que nosotros oremos a Dios, que nosotros clamemos al Señor, que nosotros le pidamos a nuestro Dios, hermano amado, que Él esté manifestándose dentro de nuestra vida. Todos nuestros hermanos que están mirando la transmisión, que son parte de nuestro ministerio, yo quiero pedirles que allá en su casa se pongan de pie en el lugar donde ellos estaban escuchando la palabra, y que se pongan de pie para que oremos juntos, para ministrar la fe sobre sus vidas. Que el Señor sea quien comience a obrar dentro de ustedes. Cierren sus ojos allá en aquel lugar donde ustedes están y empiecen a tener comunión con el Señor. Empiecen a orar, empiecen a clamar, empiecen a decirle al Señor que Él sea quien venga a aumentar nuestra fe. Que la palabra que nosotros hemos escuchado sea una palabra que traiga la fortaleza a nuestra vida. Que nosotros empecemos en esta hora a ser ministrados por nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando, Señor, en esta hora. Estamos pidiendo, Señor, por tu pueblo. Padre, para que tu pueblo, Señor, sea fortalecido, Señor, en su fe, en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, que estamos en este lugar, aquellos que están, Señor, en sus hogares, nos unimos en un mismo espíritu, Señor, clamando, Señor, pidiéndote que tú vengas a fortalecer, Señor, nuestra fe.
ven a levantar, Señor, a aquel que está caído, aquel que está desanimado, aquel que está debilitado, Señor, en el nombre de Jesús. Sea fortalecido, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ven a ministrar, Señor, la fe sobre el débil, que el débil pueda decir: fuerte soy. Declárelo en el nombre de Jesús. Allá donde usted está, diga: fuerte soy. Que la fe del Señor obre en su vida, en el nombre de Jesucristo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que llegan hasta el final. Nosotros somos de los que están siendo fieles a Dios, de los que siguen peleando, de aquellos justos que están clamando, que siguen en la batalla. Nos fortalecemos en el Señor, en el nombre de Jesús. Que en esta hora te fortalezcas, que en esta hora el Señor ponga sobre ti esa fe por medio de la palabra, que tú puedas crecer en fe, que puedas fortalecerte en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Clama al Señor en esta hora y dile: Señor, auméntame la fe, así como los discípulos le decían al Señor: aumentanos la fe. Así nosotros en esta hora digámosle al Señor: Señor, aumentanos la fe, que nuestra fe no falte, para que nosotros, Señor, sigamos amándote cada día más. Ese amor ferviente en nuestro espíritu, que no mengue en este último tiempo final. En el nombre de Jesús, levántate, hermano, créele a la palabra, créele a nuestro Dios. Fortalécete, fortalécete, fortalécete en el nombre de Jesucristo. Deja que el Espíritu de Dios ministre, deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora, ahí a donde tú te encuentras. Que el Espíritu Santo ponga la fe, ponga la fortaleza en esta hora en tu alma, en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios enviamos en esta hora una bendición a donde tú te encuentres, para que el Señor pueda ministrarte, para que el Señor pueda fortalecerte. Que su Espíritu Santo obre ahí a donde tú te encuentras y te puedas levantar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo, créele a la palabra y declara que Él será quien te va a levantar. Aleluya. Él es el que te va a fortalecer en el nombre de Jesucristo. Alaba al Señor y con convicción. Él me levantará. Él me levantará. Levanta tus manos al cielo. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Con todas tus fuerzas díselo a Él. Él me levantará. Él me levantará. Díselo a Él. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Con todas tus fuerzas díselo. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará.
confía, cree en el Señor. Él te levanta, Él te saca de la prueba, Él te libera de la angustia, Él te fortalece en este tiempo de debilidad. Él te levanta, el Señor es tu fortaleza, créelo en el nombre de Jesús. Oh Señor, me fortalecerá, fortalécelo, me fortalecerá. Declárelo. Él me fortalecerá. Me fortalecerá. Sí, Señor, fortalece a tu iglesia. Aleluya. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. El Señor es nuestra fortaleza. Creemos en el nombre de Jesús que la iglesia en este último tiempo se fortalece en el Señor. La iglesia se fortalece en su fe. La iglesia se fortalece en su fe. La iglesia se fortalece en su fe. En el nombre de Jesús creemos que la palabra de Dios es la que está fortaleciendo a su pueblo. Yo te bendigo, iglesia amada, a cada uno de aquellos que está en sus hogares, en el nombre de Jesús. Que la fe en nuestro Señor Jesucristo te levante día a día, te fortalezca. Que tu amor no se enfríe por el Señor, sino que sea un amor ferviente. Que cada vez amemos más a nuestro Dios en este último tiempo. Y que seamos esa iglesia apasionada por el Señor. Que en este tiempo la iglesia busque más al Señor en oración, leyendo su palabra, escuchando su palabra. Que la iglesia pueda entrar a una intimidad en la presencia del Señor, día a día adorando, día a día glorificando al Rey, confiando en el Señor. Sigue confiando, tu Redentor pronto viene. Falta muy poco, resiste, iglesia amada. Falta muy poco para poder ver al Señor. Que el Señor sea quien esté ministrando esa fe sobre tu corazón. En el nombre de Jesús sellamos la palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén.